del Señor. Y vamos a abrir la Biblia en esta tarde, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Estamos ahí, hermanos, estudiando. Para los que por primera vez están escuchando, estamos estudiando, hermanos, la visión de Dios para el hombre. Ya llevamos 9 temas de este versículo y estamos, hermano, tratando de descubrir qué es lo que nos interesa, hermano, los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo creo que algunos se van a llevar un buen tiempo de su vida, quizás tratando de descubrir. Esperamos que nosotros, hermano, podamos, a la luz de la palabra y a la luz de Dios, descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bienvenidos todos, nuestros hermanos que están por primera vez, bienvenidos también, gloria a Dios. Nuestro hermano Esteban, bienvenido en esta noche. Muy bien, leamos entonces la escritura. Y dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a hablar de la visión de Dios, hermano, a la vida de Josué. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes sobre este gran guerrero de Dios, Josué, como es muy reconocido. Yo creo que desde que estábamos en la escuela dominical, desde que estábamos, hermano, muy pequeños, nos enseñaron, ¿verdad?, la travesía. Hemos estado hablando de Moisés, los temas anteriores, de cómo Moisés dirigió al pueblo, cómo sacó al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud, la tierra de Egipto, y vimos puntos muy importantes. Y hoy vamos a entresacar, porque no podemos verlo todo en la extensión de grande que es la historia, porque usted sabe que Josué fue el sucesor prácticamente de Moisés, el que tomó las riendas, el que tomó, hermano, el mando después de la muerte de Moisés, porque así lo estableció Dios, así lo instituyó el Señor, que fuera precisamente Josué el que iba a tomar el mando después de la muerte de este gran siervo del Señor. Pero ahora surgen muchas preguntas, ¿verdad?, que quizás nos pudiéramos nosotros preguntar. Algunas hay respuestas, otras quizás no, pero lo que sí sabemos nosotros por la escritura es que Dios venía desarrollando un plan para su pueblo. Dice amén usted a eso. Dios venía desarrollando un plan, hermano, desde las edades. De hecho, el tema de la esclavitud en Egipto, ya Dios se lo había revelado a Abraham, por ejemplo. Ya le había dicho que su descendencia iba a estar, hermano, en un país diferente, en un lugar diferente, y que iban a pasar algunos años, 400 años, hermano, ¿verdad? Ya Dios le había profetizado. Entonces el papel o la función que toma Josué es un papel muy importante, hermano, porque ahora iba a cargar sobre sus hombros, ya ves que es una gran responsabilidad, la presión, hermano, que este joven, este hombre, ya quizás a estas alturas, ya no era un joven, era un hombre maduro ya, era un hombre de edad, hermano, y precisamente conocía ya muy bien al pueblo, porque hay que recordar que este Josué venía siendo un servidor de Moisés, dice la escritura, desde su juventud. Desde que él era jovencito, era ya un servidor. Mire qué impresionante esto. Ya desde esa edad ya él le servía, y lo vamos a ver en una forma cronológica. Vamos a ir viendo algunos eventos más sobresalientes de la vida de Josué, porque lo que queremos extraer, lo que queremos enfocarnos es, hermano, cómo Dios lo elige, porque ese es el punto principal, ¿verdad? Ese es el punto principal por lo cual nosotros tenemos que tener respeto a los siervos de Dios. Dice amén a eso usted. Es la razón por la cual nosotros tenemos que, hermano, tener ese respeto, porque la Biblia nos enseña a nosotros que a los hombres a quien Dios llama a servirle, no son hombres que nacieron de la noche a la mañana.
No son hombres, hermano, que de repente aparecieron por allí y ahora ya predican el evangelio y ahora ya tienen una iglesia. No, no. A los que Dios llama y los prepara y los forma, estos hombres a quien Dios llama, pasan un proceso de formación. Dice amén usted. Pasan un proceso, hermano, donde los van a llevar a la casa del alfarero, ¿verdad? Donde los van a llevar a ser formados, a ser trabajados, así como se trabaja el barro, así muchos ministros, la mayoría de los ministros los trabaja Dios. Amén, amén. Y miramos, por ejemplo, miramos a Saulo de Tarso, que después de haber convertido al Señor, de haber creído en Jesús, después de que el Señor se le revela, tiene que pasar 14 años en una escuela, donde no sabemos nosotros qué sucedieron en esos 14 años, ¿verdad? Y miramos, por ejemplo, Juan el Bautista, que fue otro hombre a quien Dios usó. Estoy poniendo algunos ejemplos, hermano, para que usted sepa respetar y honrar a los siervos del Señor. Amén. Entonces fíjese, hermano, Juan el Bautista, por ejemplo, ¿cuántos años estuvo preparado? 30 años. Él estuvo precisamente 30 años en el desierto, hermano, allá, hermano, siendo trabajado en ese calor del desierto, y su ministerio solamente duró 6 meses. Mire, tenemos el caso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que él, hermano, desde los 12 años, él tenía muy claro, anoche hablábamos sobre eso, a los 12 años él sabía, cuando estaba hablando, hermano, con los hombres de la ley ahí en el templo, y se sorprendieron que a los 12 años tenía un conocimiento muy, muy claro acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Sin embargo, él esperó hasta los 30 años para manifestarse a Israel. ¿Entiende? Y seguramente sobre esos 30 años él estuvo siendo capacitado, estuvo siendo formado, ¿verdad? Tenemos el caso de Moisés, que estuvo 80 años siendo formado, 40 en Egipto, 40 en el desierto y después los otros 40 ya con el pueblo. Por eso que explicamos que en una ocasión Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Apártate y voy a destruir a este pueblo y te voy a dar otro, le dice Dios. Y Moisés tiene que interceder y le dice, Señor, no, porque ¿qué van a decir los egipcios? Van a decir que tú solo lo sacaste de allá para matarlo. Mire, hermano, a Dios no le importa lo que diga la gente. Amén. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y como Él es Dios, Él puede hacer como Él quiere, porque Él es Dios. Pero sin embargo, en la mentalidad de Moisés, en el pensamiento de Moisés, hermano, le dice, Señor, ¿qué van a decir? Porque a Moisés parece que sí le importaba lo que los egipcios pudieran pensar. Sin embargo, la intercesión, hermano, logra que Dios no haga eso. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que Dios prefería perder un pueblo y no perder un ministro. Prefería que el pueblo, hermano, dale un nuevo, con tal de que el hombre con quien Dios había tratado, el hombre con quien Dios había trabajado, estaba precisamente, hermano, allí en el lugar que Dios lo tenía. Ahora, Josué no fue la excepción. Josué también de la misma manera fue un joven, hermano, en quien Dios lo trabajó. Y vamos a ver allí en el libro del Éxodo, capítulo 17, para que miremos, hermano, las cualidades, porque ¿cuántos de los que están acá le quieren servir al Señor? Levanten la mano. A ver, ¿verdad que todos? Entonces es bueno, mire, es bueno tener el deseo de servirle a Dios. Es bueno que no pierdas el deseo de servir, de ser siervo. Siervo es un servidor, hello. Siervo es un sirviente de Dios, es un esclavo de Dios. No crea que siervo es un gran título, ¿verdad? Como hoy en día cuando se dice siervo de Dios, está hablando de un sirviente, de un esclavo, de alguien que le sirve a Dios por amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Entonces todos los que estamos acá tenemos que tener el deseo y no perder el anhelo de servirle a Dios. Amén. Y quizás Dios de alguna manera te va a llevar a través de una escuela, hermano, para enseñarte el valor que tiene el servirle a Dios. Amén. Quizás Dios te va a trabajar en lo más pequeño. Quizás Dios te va a trabajar, hermano, en las cosas insignificantes, quizás, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Quizás Dios de alguna manera te va a probar con cositas pequeñas. Un hermano decía, quizás Dios te va a llevar quizás a lavar baños, decía un hermano. Quizás te va a poner a servir las cosas que quizás a nadie le gusta hacer. Quizás por ahí te va a empezar a tratar el Señor, quizás a pasar vacuum, quizás a limpiar, hermano, lo que el pueblo del Señor hace. Quizás a limpiar donde tiró el agua el niño, donde tiró la soda el niño. O quizás, hermana, te van a mandar a limpiar a los niños que se hacen, ¿verdad? Del 2. Quizás te van a mandar a limpiar a los bebés. Pero todo lo que hacemos en pro del Señor es un servicio a Cristo. Amén, amén, porque es a Cristo a quien servimos, hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Entonces todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia, tenemos que hacerlo como sirviendo a Cristo. Amén. Aún dice la Biblia que los que se sujetan allá en sus trabajos, en sus empleos, dice que se sometan, hermano, a esa autoridad como servidores de Cristo. Aleluya. Entonces todos somos servidores de Cristo. Tú debes de reconocer que donde quiera que andes, donde quiera que estés, Dios te va a dar la oportunidad que le sirvas a Él. Amén. Dice usted amén a eso. Entonces Josué, en el libro de Éxodo capítulo 19, dice la Biblia, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Quiero decirle que este es el primer pasaje que registra la Biblia desde el Antiguo Testamento en la primera intervención, la primera vez que surge Josué. Es la primera vez que surge en esta batalla, en esta lucha. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjese que le está diciendo a Josué. Le está diciendo a José, quiero que ponga atención por favor, y le dice, mira, escógenos varones, le dice Moisés a Josué, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo voy a estar sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré o exterminaré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ahora ahí estaba Josué dando sus primeros pasos, vamos a decir así. Vamos a leer otros versos donde se mira, hermano, donde la Biblia relata que él era un servidor de Moisés desde su juventud. Pero aquí relata la primera experiencia que Josué iba a tener. Y la primera experiencia que Josué iba a tener es sencillamente ¿contra quién? ¿Contra quién dice la Biblia? Amalec. Amalec representa los apetitos carnales. Amalec representa, hermano, los apetitos de la carne, las lujurias, las pasiones desordenadas. Amalec en la Biblia tiene una representación tremenda, hermanos. Por eso Dios dice, dile a Josué, fíjese, que yo voy a tener una lucha contra Amalec. Y que mi misión, dice Dios, es raerlo, es destruirlo, es hacerlo desaparecer, es que la memoria de Amalec desaparezca. Esa era la misión de Dios. Por eso que en aquel pasaje, hermano, ya en el libro de Samuel,
cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice a Samuel que le diga a Saúl que vaya y que pelee contra los amalecitas, ¿se acuerda usted? Le dice, ve y pelean y maten. ¿Cómo? Mire esta orden de Dios. Maten a todos. Maten aún a las mujeres. Maten aún a los niños. Maten a todos, le dice Dios. Y cualquiera de nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Porque la gente allá afuera, la gente que no conoce la palabra, la gente que no conoce a Dios, tiene un concepto malo de Dios cuando lee las escrituras y ven estas declaraciones de Dios: maten a todos. Fíjese. Sin embargo, usted sabe que este hombre Saúl, este rey, no pudo matar a todos. Él perdonó lo mejor, ¿verdad? Y al final, ¿quién fue el que le traspasó? ¿Quién fue el que lo mató a Saúl? Fue precisamente una amalecita. ¿Entiende? Fue una amalecita que lo traspasó. Primero él tuvo un intento de asesinato y después lo terminó un amalecita. Posiblemente era uno de los que él perdonó. ¿Entiende? Posiblemente era uno a los cuales él dijo: perdónenle la vida. Entonces, cuando Dios le dice a José: vas a pelear, y tu primer batalla como servidor va a ser contra Amalek. Por eso que todos los que anhelamos servirle a Dios, escuchen esto por favor, todos los que aquí anhelamos, hermano, entrar en un estado de entrega, porque Dios en el servicio te va a ir pidiendo más. Dios te va a ir, hermano, pidiendo. Dios pide: dame esto, dame tu corazón, dame tu mente, dame lo que está gobernando tu vida. En el servicio Dios te va pidiendo más. Pero la primera batalla que un servidor va a tener va a ser contra Amalek, es decir, contra la carne. El que no venza su carne, el que no venza sus apetitos carnales de lujuria, no va a poder pelear las batallas de Dios. ¿Cuántos cogieron esto, hermano? Por eso es importante que tú sepas que tu primer batalla, tu primer lucha va a ser contra ti mismo, contra tus apetitos. Alguien dijo que el enemigo más grande que uno tiene es uno mismo, ¿verdad? Alguien dijo por ahí también que uno duerme con su enemigo todos los días. Y no es la esposa, dijo alguien, ¿verdad? Es la carne, es uno mismo. Porque la carne se rebela contra la voluntad de Dios. La carne no está satisfecha cuando tú obedeces al Señor. La carne se rebela contra, hermano, la luz del Espíritu Santo. Por eso es que esta lucha para Moisés, para Josué, era clave, era comprensiva. Y hasta le dice Moisés: mira, yo voy a estar en cierto lugar. Yo y Aarón y Hur vamos a estar allá. Y si usted lee todo el pasaje, ahí relata cómo Moisés levantaba las manos, ¿verdad? Y cómo se le cansaban las manos. Y dice que cuando la mano se le cansaba, Amalek prevalecía. Y cuando Moisés alzaba las manos, dice, hermano, que Josué, el espíritu, porque Josué, hermano, su nombre significa, hermano, el que salva, salvador. Fíjese, y Josué es figura también del Espíritu Santo que pelea nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es la representación, hermano, la visión que Dios quería dejar plantada en el libro de Josué. Es una visión gloriosa, es una visión poderosa, porque Josué pelea y gana contra Amalek. Como que se gradúa, esa lucha era de graduación, era para continuar. Por eso que hay batallas espirituales, hermano, que nosotros tenemos que poner atención. Amén, amén. Hay batallas, hermano, que Dios te va de alguna manera a decir: mira, hijo, esta prueba que te estoy enviando, esta lucha, hijo, es para que te gradúes. Hello. Y a veces nosotros, hermanos, en el examen final podemos fallar.
Hace poco un amigo mío, médico, compartía conmigo cómo su hijo había estado años estudiando, hermano, para graduarse de la universidad. Y le llamo y le pregunto, ¿cómo le fue? ¿Cómo su hijo finalmente? Pero me comentaba y me decía, hermano, tristemente, completó todo, nomás una materia no pudo completar. Pero ya me explicaba las artimañas del enemigo, de cómo una persona allí con mal pensamiento, hermano, con tantas cosas, ¿verdad?, negativas, le había dicho a él, tú no te vas a graduar. Y ella logró aplazar, pero como gracias a Dios, que Dios, hermano, todo lo torna para bien, porque le amamos, dice amén usted a eso. Aun cuando el enemigo, hermano, quiere hacer algo contra nosotros, Dios lo torna en bendición para nosotros. Pero mire qué importante es las clases, qué importantes son, hermano, ciertas etapas de nuestra vida, ciertas pruebas, ciertas luchas que Dios va a poner. Y de algún momento el Espíritu te va a decir, mira hijo, si pasas esto vas a graduarte. Esta lucha para Josué era como una graduación. Vamos a ir más adelante. En el capítulo 24 del libro de Josué, verso 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor, aleluya. Y Moisés subió al monte de Dios, fíjese hermano, y yo no sé qué diga su versión, pero alguna versión dice que Moisés, hermano, se quedó esperando a Moisés en el monte, en algún lugar, hermano, a mediados de ahí, hermano, subió al monte y se quedó esperando que Moisés bajara. Por eso que es importante que nosotros, como Josué, fíjese, porque estamos viendo los triunfos claves en la vida de Josué. Primer triunfo que tuvo Josué, no sé si usted lo escribió, es que él pudo vencer a Amalek, y Amalek representa la carne. Número uno, para que usted pueda vencer, triunfar, tiene que vencer la carne. Tiene que vencer, hermano, esos ojos, tiene que vencer esos apetitos, tiene que vencer esas lujurias. Tenemos que vencer la carne todos los días en el nombre del Señor. Número dos, hermano, tenemos que estar cerca de los siervos que tienen experiencias con Dios. Amén. Pégate a los hombres que tienen experiencias con Dios. Pégate con los hombres que aman a Dios. Pégate con los hombres que frecuentan el monte de Dios. Porque a veces nos pegamos más con personas negativas, hermano. Y hay personas que por supuesto Dios cambia, Dios transforma. Quizás nosotros mismos en algún momento fuimos negativos. Quizás en algún momento de nuestra vida nosotros mismos, hermano, pudimos quizás por falta de nuestra fe, quizás éramos como Tomás, que todo lo analizábamos, que todo lo pensábamos, y será que es así, ¿verdad? Pero llegó un momento que dejamos de ser Tomás, dejamos de pasar esa etapa, y ahora estamos aquí en la casa de Dios, porque creemos que Dios habla cuando llegamos a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios bendice cuando oímos su palabra. Creemos en eso, hermano. Amén. Entonces, ahora que pasamos esa etapa, tenemos que entender que ahora Dios, hermano, nos da una luz más grande. Dios nos da un mejor conocimiento. Dios nos da un mejor discernimiento. Y quizás cuando éramos niños no teníamos ese discernimiento, pero ahora que hemos crecido, y espero que usted también haya crecido en Dios, ahora usted puede estar cerca de los hombres y de las mujeres que frecuentan el monte de Dios. Que no se queden en los valles. ¿Por qué? Porque el pueblo se había quedado en el valle esperando, hermano, que Moisés bajara. Pero como Moisés no bajaba, usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad?
El pueblo, hermano, pidió a Aarón que le hiciera un ídolo, que hiciera un dios para que, hermano, regresaran a Egipto. Y usted sabe el gran pecado que pasó allí, hermano. Pero el punto principal es que Josué estaba cerca de Moisés. Gloria a Dios. Que esté cerca de esos hombres que tienen experiencias con el Señor. Número 3, vamos a ir a Éxodo capítulo 33, verso 11. Gloria a Dios. Y hablaba Jehová, perdone que lea rápido por el tiempo, hermano, voy a ir un poco rápido. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, hermano. Hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, y la Biblia hace énfasis, su servidor. Aleluya. En la Biblia encontramos servidores como, hermano, como el que tomó el lugar de Elías. ¿Cuántos se acuerdan de ese profeta? ¿Verdad? Eliseo. Eliseo sirvió a Elías. Y aprendió, hermano, de Elías. Quizás no fue por mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice que le servía, gloria a Dios, hermanos. Aquí estaba este joven sirviendo, le dice su servidor. ¿Qué dice enseguida? Por favor, léalo conmigo, hermano. Oiga esto. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Espérese un momento. ¿A dónde le hablaría Dios a Moisés? ¿Dónde veía Moisés a Dios cara a cara? Voy a refrescarle un momento. ¿Dónde era de que se manifestaba el Señor en el Antiguo Testamento? En una tienda que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, hermano, donde estaba un atrio, estaba el lugar santo y estaba un lugar que se llamaba el lugar santísimo, ¿verdad? En donde Dios se manifestaba a los sacerdotes, hermano, que entraban. Fíjese, y el sumo sacerdote, usted sabe, entraba una vez al año en el lugar santísimo. Pero Dios hablaba del tabernáculo, de allí hablaba Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que estaba Moisés? Que estaba, Josué. En medio. ¿Qué experiencias tuvo Josué en el tabernáculo? Hay que recordar que hay un verso en la palabra que no sé si es David que dice: escóndeme, escóndeme en lo más secreto ¿de qué? De tu tabernáculo. Porque el tabernáculo o la tienda de reunión también en hebreo se llama la morada de Dios, hermano, que era el lugar donde Dios se manifestaba. Usted sabe que David, cuando se lleva el arca del pacto para su casa, él le hace una tienda. ¿Y cómo cree usted? David solamente en la tienda quería pasar, porque ahí estaba la Chequina, ahí estaba la luz, la presencia, la morada de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando hablamos de Josué, no estamos hablando de cualquier hombre, no estamos hablando, a pesar que este hombre era un guerrero, los guerreros tenían destreza. ¿Sabe qué es destreza? Destreza es la manera, la astucia. Destreza puede ser la forma como un soldado manejaba su arma. Habían capitanes, habían generales, habían soldados que valían mucho, habían soldados de 10, de 50, es decir, había un soldado que valía 10 soldados. Había otro soldado que valía el precio de 50 soldados. Habían otros que valían el precio de 100 soldados. Y habían otros que valían el precio de 1000 soldados. Y el último, habían otros que valían 10,000 soldados. Por eso que a David le dijeron: tú vales como 10,000. ¿Verdad?
A Saúl, ¿verdad? Saúl, ¿cómo dice ese coro? Saúl mató a qué? A mí. Y David a sus 10,000. O sea que David valía 10,000, Saúl solamente 1,000. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, es bien importante que nosotros, como servidores, como hombres de servicio, vamos a ser evaluados por el Señor. Dile a tu hermano que está a la par, ¿cuánto vales tú? Gloria a Dios. Quizás lo va a ver así como, verá, no, esa no la vi venir, ¿verdad? ¿Cuánto vales tú? Porque tu servicio, tu destreza, tu búsqueda en el cielo, saben cuánto tú vales. A Daniel y a David, que David significa amado, a Daniel le dijeron, eres muy amado allá en el cielo. Daniel, cuando tú oras, olvídate, en el cielo el Padre para toda actividad para escuchar la oración tuya. Alguien dijo en una forma más bonita, Daniel paraba el tráfico en el cielo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Cuando tú oras, entras a la presencia del Señor. Entras al tabernáculo, entras a la morada de Dios, sientes que el Espíritu de Dios te va transportando a su presencia, hermanos. Sientes ese viaje en el Espíritu, ese mover de Dios, que empiezas a hablar en otras lenguas. Hermano, te estás identificando con lo que estamos hablando en esta tarde. Porque por eso es que muchas veces nosotros no experimentamos victorias en nuestra vida cristiana. A veces solo hablamos de derrota, a veces solo hablamos de pérdida, a veces solo hablamos de enfermedad, solo hablamos de tristeza, solo hablamos de dolor, solo hablamos de estrés. Hermano, hablamos de cosas negativas. ¿Por qué? Porque perdimos quizás, hermano, quizás hace mucho tiempo, mucho cristiano perdió el sabor a la victoria. Ya no sabe qué es, hermano, entrar. Yo recuerdo, yo le he compartido a usted cómo serían esas guerras, esas batallas, hermano, de 100,000 contra otros 100,000. ¿Cómo serían esas batallas, hermano? Definitivamente ahí sobrevivían solamente los que sabían pelear. Además de Josué ser diestro con la espada, ser un guerrero, ser uno que peleaba, él no se valía en lo que él sabía hacer. Él vivía dentro del tabernáculo de Dios. Por favor, denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Porque si tú y yo queremos, hermano, vencer y conquistar, hermano, y porque vamos a ver, y usted ya conoce la historia de Josué. Usted sabe que el proceso del Jordán, usted ya hemos hablado de eso. El proceso de la circuncisión, el proceso donde en Sitín, hermano, se le aparece un guerrero de Jehová y saca la espada y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Define quién eres ahorita. Ya sabemos el Josué que entra a Jericó, el que, hermano, Dios lo usa para darle 7 vueltas a Jericó. Ya sabemos esa gran victoria que este siervo del Señor hizo. Ya sabemos el problema de Jai, la siguiente ciudad. Ya sabemos Betel, ya sabemos todas las ciudades contra los 31 reyes que peleó, hermanos. Conquistó todas las ciudades, hermano, todo Canaán. Pero ahora queremos ver cuál era el secreto de la victoria de Josué. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Yo quiero saber el secreto, por qué en la vida de Josué no se ven tanto fracaso como en la vida de otros reyes, de otros líderes. No sé cuántos de ustedes han visto en la internet donde ponen allí desnudan a todos los profetas, ¿verdad? A todos, dice, y ponen ahí el pecado de todos, ¿verdad? Dice, a Noé le pasó esto, a Abraham le pasó esto, a Moisés le pasó esto, ¿verdad? Todos. Pero cuando usted ve la vida de Josué, tuvo errores, por supuesto,
por supuesto, un error que se mira que él tuvo fue, hermano, cuando recibió a aquellos de Gabaón, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que lo engañaron, lo lograron engañar, porque dice claramente que él no consultó a Jehová. ¿Se acuerda? Y eran vecinos, pero él hizo pacto con ellos, hermano. Fíjese, ese es el error que se mira. Pero antes de eso, usted solo mira victorias. Jehová estaba con él. Cuando ve el capítulo 1 de Josué, capítulo 1, ¿cuántos se saben aquí? Capítulo 1, verso 9 de Josué. Mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Así como estuve con Moisés, le dijo Dios, así voy a estar contigo. Solo sé fuerte y valiente. Sé valiente, sé valiente. Muchas veces en el capítulo 1, Dios, hermano, el pueblo, Moisés, los ancianos, todo el mundo le dice, mira, solamente sé valiente, solamente sé fuerte, solamente mira, tienes que ser muy valiente, porque lo que vas a hacer, lo que te espera, lo que te toca, va a ser muy fuerte. Y Canaán representa la vida abundante para nosotros. Canaán representa la tierra que fluye leche y miel. Canaán representa una vida de fluidez en el Espíritu Santo. Que mucha gente, mucho hijo de Dios necesita conocer Canaán, vivir bajo una fluidez del Espíritu. Y por eso que Josué representa al Espíritu Santo. Josué representa al hombre que hay que imitar, al hombre que hay que averiguar, al hombre que hay que ver cuál fue la clave, hermano, que él tenía. Ya dijimos cuál fue la primera clave que Josué tenía. ¿Cuál es la número 1? Que peleó contra Amalek, venció a la carne. Número 2, estaba cerca de los hombres que tenían experiencias con Dios. Número 3, él siempre estaba en medio del tabernáculo. Dios le hablaba constantemente, le hablaba a Dios. ¿Quién no va a poder, hermano, vencer así? Quizás cuando nosotros miramos las cosas que nos detienen, quizás cuando nosotros miramos las cosas, hermano, que nos están deteniendo y estamos vacilando, ¿verdad? Estamos, hermano, viendo qué vamos a hacer. ¿Sabe que cuando el pueblo vaciló, Josué ya anciano los agarró y les dijo al pueblo, decidan ustedes a quién van a servir? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron al otro lado del río, o a Jehová vuestro Dios. Porque les dijo, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Wow, hermano, qué tremendo. Entonces, hermano, ahí está la clave para que nosotros podamos, hermano, terminar la carrera con gozo. Amén. Aquí está la clave para que tú y yo podamos, porque este hombre logró ejecutar la visión de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos están aquí esta noche? Usted está aquí esta tarde, hermano. Mire qué lindo logró coger Josué la visión de Dios. Dijo, esto es lo que quiere el Señor. Recibió claro el plan divino de Dios, que era conquistar la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Vamos a ir más adelante. Números 11:27, allí puede leer usted que Josué era ayudante de Moisés desde su juventud, en el verso 28. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés, ¿desde dónde? Desde su juventud. Leemos más adelante, miramos a los dos espías, Números 14:6. Miramos cómo los saca, lo entresaca Dios para que vayan, hermano, a reconocer la tierra. Gloria a Dios. En Números 27:18, si usted está anotando las citas, hermano, allí lo escoge Dios para que sea un sucesor. En Números 32:12,
hermano, el testimonio de Dios. Oiga esto, hermano. Leamos esta cita, 32:12 de Josué, de Números. Dice Dios: excepto Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, y Josué, dice, hermano, hijo de quién? Josué, ¿qué? Que fueron, ¿qué dice ahí? Perfectos en pos de Jehová. Aleluya. Así dice su versión. ¿Hay alguna versión que diga diferente? Porque no pude leer otras versiones. Pero mire lo que dice Dios de ellos. Ellos son perfectos delante de Jehová. ¿Cómo se puede llegar a alcanzar un nivel donde Dios, no el hombre, hermano? Porque yo he escuchado a muchos hombres en la Biblia y fuera también, y aquí en el mundo también, que se jactan de lo que ellos son. Pero una cosa es que el hombre lo diga y otra cosa es que lo diga Dios. ¿Me entiende, hermano? Porque el hombre puede decir cualquier cosa. Hubo un rey que dijo: Señor, en integridad he andado delante de ti. ¿Se acuerda del rey Ezequías? ¿Verdad? Y hay otros hombres que andaron rectamente. Pero aquí lo está diciendo el Señor. Hombres, ¿qué dice ahí? Que fueron, ¿qué? Perfectos delante de mí. Eran hombres que hablaban la verdad. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la clave? Las tres claves que dijimos ya. Vencieron a Amalek, la carne. Estuvieron cerca del monte de Dios. Y estuvieron siempre en medio del tabernáculo donde Dios hablaba. Yo quisiera llegar y finalizar como finalizó Josué. ¿Cómo finalizó Moisés, hermano? Allá. ¿Cómo? En un monte. Finalizó sin terminar la carrera. ¿Entiende? Y Dios le dijo: no vas a entrar porque ustedes no me honraron. Oiga esto, no me honraron. Pero dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero no le honró. O sea, las experiencias cara a cara con Dios no te garantizan a ti que vas a honrar siempre a Dios. La honradez es una disposición del corazón del hombre, decir: yo voy a honrar a Dios. Amén, hermanos. Ahora, cuando medimos a estos dos, cuando medimos, mis respetos para Josué, mis respetos. Era un hombre, hermano, que bien lo dice acá, eran perfectos en pos de Jehová. Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir al final en esta tarde para terminar y orar en este día, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ir al último, los últimos versos. Tengo muchas citas, pero no las vamos a leer todas por causa del tiempo. Pero quiero ir, hermano, a la última cita, ahí en el libro de Josué, capítulo 24. Y vamos a finalizar con eso. ¿Por qué finalizamos con este verso? Porque aquí está Josué ya despidiéndose, hermanos. Y tristemente, después de la muerte de Josué, después de la muerte del sacerdote, hermano, viene el libro de los jueces, que es ya el gobierno de jueces. Y todo el libro de los jueces es un libro reconocido donde, hermano, fluyó la apostasía. El pueblo se rebeló contra Dios. Y creo yo que la Biblia habla que en los últimos tiempos vendrán tiempos
de apostasía, ¿verdad? Donde van a gobernar malos jueces. Tristemente, cuando lean la historia de los jueces, y se va a dar cuenta cómo, hermano, Dios levantaba hombres. Ahí levantó a Gedeón, levantó a Sansón, levantó a un montón, hermano, porque el pueblo, hermano, no atendía al Señor. Previo a la venida de Cristo va a haber mucha apostasía, mucha gente que se va a separar de la fe, a apartarse de la fe. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, mantengamos, hermano, los principios de la palabra. No dejemos de frecuentar el tabernáculo, la morada de Dios. Amemos la presencia del Señor. Todos los hombres que triunfaron y los hombres que van a triunfar en este tiempo van a ser hombres que la presencia del Señor no les va a faltar. Que no falte ungüento sobre tu cabeza, que no falte ungüento, que no falte aceite, que no falte unción, que siga ardiendo esa llama en ti, la presencia del Señor, que siga ardiendo, que arda cada día más. A medida que los tiempos van avanzando, mis amados, busquemos más al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, aquí estamos en esta tarde, Señor, reconociendo, Padre bueno, que necesitamos hoy más que nunca de ti, Señor. Aleluya. Ayúdanos hoy, para que hoy podamos comprender la importancia del servicio, de servirte a ti, Señor. Y que tú eliges gente servidora como Josué y los metes al proceso de vencer a Amalek, de subir a los montes y de permanecer en el tabernáculo, que son 3 facetas importantes para poder conquistar la tierra prometida. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través de la radio. Padre, también bendícelos, Señor, en esta tarde. Añade bendición a sus vidas. Y bendice, Padre, a este pueblo que está aquí en esta tarde. Hermano, tú que estás aquí en este día, yo sé que el Señor te trajo hoy para bendecirte. Y quiero, hermano, que te vayas